A Dios que nos ayude en este día. Señor Jesús, a ti te damos muchas gracias, porque ciertamente eres tú la única persona, eres la única persona hacia la cual nuestro corazón debe estar agradecida, Señor. Porque eres tu Padre quien murió por nosotros, quien se dio por nosotros. Fuiste llevado como oveja al matadero, Señor, de manera injusta, pero en ti no se encontró mancha, Señor, sino que tú fuiste sin pecado, Señor, sin defecto. Y es por ello que el Padre aceptó, Señor, tu sangre. Gracias, Señor, y por todo lo que has hecho, las que harás, Señor, por cada uno de nosotros. La verdad es que necesitamos de tu palabra, de tu consejo, y rogamos, Señor, que tú nos hables el día de hoy, Señor, que tú nos lleves por las sendas antiguas, aquellas que de alguna manera tú trazaste, y que, Padre, queremos caminar y queremos muchos caminen por ellas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te damos gracias, Señor. La Biblia en el Antiguo Testamento hemos estado comentando que termina con una promesa y a la vez con una advertencia. Y esa promesa y advertencia a la vez tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los padres. Es decir, Dios involucra a la familia por completo. Y bueno, de la misma manera en el Nuevo Testamento, Dios aborda Dios el tema de la familia. Es decir, que Dios a través de su palabra, solo al final del Antiguo y al principio del Nuevo, sino desde un inicio y hasta el final, pues Dios vemos que está muy interesado por las familias, por los hijos, los padres. Está muy interesado Dios por todo ello, por aquella institución que Él desde un inicio ideó, planeó, que puso en esta tierra. La Biblia en Malaquías, como lo hemos leído, dice que Él haría volver el corazón de los padres y al igual el de los hijos. Y en Lucas capítulo 1, el versículo 1, capítulo 1, versículo 17, la Escritura dice de la siguiente manera: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tanto en Malaquías, como ya he mencionado, como aquí en Lucas, la palabra de Dios se refiere a esa profecía, la cual tendría cumplimiento cuando Juan el Bautista apareciera en su momento, ya que este Juan sería la persona que prepararía los caminos del Señor. Y una vez que Jesús llegara, pues el camino ya iba a estar preparado, porque Juan para ello ya había pre-evangelizado y a la vez evangelizado a las personas. El Bautista tenía que desempeñar este papel que Dios le había demandado. Habría dice la Biblia, con el espíritu de Elías, con un propósito, para preparar, pero a la vez para que el corazón de los padres se volviera hijos, para preparar ese camino. Y Juan iría haciendo esta tarea, igual que Elías en su momento. Pues dice la palabra de Dios que en los días de Elías se vivía apostasía, el pueblo de Dios vivía las familias se habían desintegrado, reyes, gobernantes, tanto legales como las autoridades eclesiásticas, pues se habían corrompido. Y en aquel tiempo, dice la Biblia, la lluvia nuevamente, y ciertamente así ocurre. Pero en aquellos días dice la Escritura que la generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Esto es lo que se predicaba para los días de Juan el Bautista. Esto es todo lo que él mencionaba y es de todo lo que nos dice la Escritura. Y bueno, ¿por qué Juan comenzó a predicar? ¿Por qué la palabra dice que Juan predicaba todas estas cosas? Obviamente porque él las veía. Cuando Juan inicia el ministerio, al ver todo esto, él no guarda silencio, sino al contrario, comenzó a predicar, a demandar, comenzó a hablarle a las personas. Es decir, para aquel entonces, para los días de Juan el Bautista, como acabamos de leer, la Biblia dice que había gobernantes, había un emperador llamado Tiberio César. Por otro lado había el gobernador Poncio Pilato, estaba por el otro lado Herodes tetrarca, estaba su hermano Felipe como gobernantes. La Biblia habla aquí que había 2 sacerdotes, Anás y Caifás, pero por el otro lado también estaba Juan el profeta de Dios, es decir, autoridades civiles, eclesiásticas. Es decir, no faltaba nada de ello, había profeta, pero realmente en aquel tiempo la pregunta es: ¿se estaba cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Se estaba poniendo por obra la palabra de Dios? ¿Había quien de alguna manera, cuando alguna persona se saliera de los caminos de Dios, le señalara, le sentenciara, le ejecutara alguna disciplina o castigo? O sea, al parecer, por lo que vemos, dice la Escritura que aunque había todo un Sanedrín, había un grupo de gobernantes, había un emperador, pero la Biblia dice una cosa en esta parte de la Escritura que acabamos de leer, que ahí estaba Herodes, y este Herodes había tomado a la mujer de su hermano llamado Felipe. Es decir, que para aquel entonces el adulterio estaba permitido, o sea, se había legalizado. Y por ahí dice la Biblia también que la hija de Herodías, esposa de Felipe, con la cual ahora se estaba metiendo Herodes, dice que esta bailó para Herodes y esta le agradó. Es decir, que para aquel entonces pareciera que hasta la hija de Herodías estaba de acuerdo en el adulterio de su madre. O sea, para aquel entonces vemos algo, que las familias consentían, los padres, los hijos, consentían el pecado del padre, del hijo, se permitían todas las cosas a pesar de todo el conocimiento de la palabra de Dios que tenían. Había sinagogas,
Había sacerdotes, había un grupo del Sanedrín, había profetas, había gobernantes, es decir, había todo lo necesario para poder de alguna manera regir de manera justa a un pueblo. Mas sin embargo, la Biblia nos dice una cosa, por el testimonio que nos da, que realmente no se estaba poniendo por obra la palabra de Dios. No había quien ejecutara o quien señalara el pecado en aquel entonces. Mas sin embargo, la palabra con todo no escaseaba para todos, porque estaba Elizabeth, estaba Zacarías, estaba Juan el Bautista, estaba Simeón, estaba Ana, estaba José, estaba María. Había un remanente, un grupo de personas pequeñas que de verdad amaban y guardaban los mandamientos de Dios. Era un grupo de personas que de alguna manera tenían que tenían ese temor de querer guardar los mandamientos de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, en el testimonio de estas personas, nunca menciona alguna palabra por parte de ellos para justificar un pecado en sus personas de ellas. Antes bien, la Biblia dice que estas personas se encontraron justas y vivieron de una manera piadosa y justa delante de Dios, independientemente de los hechos o las prácticas de la sociedad, de los emperadores, de los gobernantes, o sea, de aquellas autoridades supuestamente espirituales. O sea, independientemente de ello, estas personas comenzaron a caminar de una manera recta. Al ver, o sea, nosotros podemos ver el testimonio de María y de José, pues una familia íntegra. De Zacarías, Elizabeth, una familia íntegra. De Simeón solamente dice que era un hombre piadoso, un hombre de Dios. Y de Ana dice que era una mujer que tenía 85 años, 7 años vivió con su marido, pero los demás años los vivió ahí dando oraciones y ayunos en el templo. Y es que de alguna manera vemos la piedad de esta mujer, que estaba dispuesta a guardar los mandamientos, a conservarse para Dios y haber guardado el luto ahí para con su marido. Es decir, era una persona de Dios. Era una persona que perseguía y quería guardar los mandamientos de Dios. Y vaya que esta mujer pudo haber tomado otro hombre, o la pudo haber tomado otro hombre a esta mujer, mas sin embargo prefirió guardarse para Dios. O sea, vemos algo muy importante, que a pesar de la sociedad, a pesar de la corrupción que se vivía en aquellos días, había un grupo de personas. Así como en los días de Elías, un grupo de personas que a pesar de toda la corrupción, a pesar de todo el mal testimonio, querían guardar los mandamientos de Dios. ¿Esto de qué nos habla? Que ninguno de nosotros va a ser justificado delante de Dios si nos corrompemos por el testimonio de X o Y autoridad. Nosotros tenemos delante de Dios, tenemos ese deber, esa responsabilidad. Si le hemos conocido, debemos de andar en sus mandamientos para así guardarlos. Días donde la profecía de Malaquías, entonces estos eran días donde la profecía de Malaquías se estaban cumpliendo. Días donde la profecía, la palabra estaba en la boca de Juan, en la boca de Zacarías, de Elizabeth, ahí estaba en la boca de Simeón, estaba en la boca de Ana, ahí estaba Juan predicando a las personas, a la sociedad, a las autoridades que se arrepintieran. Y era un mensaje donde él no callaba. Más bien él fue ante la autoridad misma llamada Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu prójimo. O sea, vemos un hombre firme en sus convicciones, dispuesto a obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. O sea que en aquel tiempo Juan comenzó a mirar toda la corrupción que había y él la comenzó a señalar de manera firme, fue valiente, su postura, o sea, este hombre no se acobardó, antes bien fue y denunció aquello que él estaba viendo. Es decir, que la profecía de Malaquías para los días de Juan el Bautista se estaba cumpliendo. Los caminos del Señor estaban siendo preparados. Jesús venía pronto y Juan sabía acerca de la tarea que se le había delegado. Él debía de compartir, de hablar, de restaurar, de preparar los caminos del Señor. En esos días, cuando Juan comenzó a predicar todas estas cosas, comenzó a haber un despertar. Comenzó a haber un interés por buscar de los mandamientos, por buscar de verdad de Dios.
porque déjame decirte que la palabra la conocían, los mandamientos los conocían, de los profetas ellos hablaban, de su padre Abraham, de Moisés, de Josué, de aquellos padres hablaban ellos, de los patriarcas, mas sin embargo, aunque hablaban de ellos, no actuaban como aquellos profetas. Es por ello que Juan, cuando comenzó a compartir, aquel sector de personas vino a él y algunos venían y se bautizaban. Y cuando él miró que algunos lo hacían solamente por imitación, él comenzó a señalar y él comenzó a hablar y aplicar algunas palabras que eran duras, diciéndoles: generación de víboras, hijos del diablo, imitadores del diablo, descendencia de Satanás. Les estaba diciendo esto, ¿por qué? Porque él veía su forma de actuar. Es decir, en la sinagoga tenían un comportamiento, en su hogar tenían otro, en las calles tenían otro, en trabajos, comodidades, como patrones, eran hijos. En la sinagoga de manera se vestían de piedad, pero en las calles su comportamiento era ello. Cuando Juan miró todo esto, les dijo: hipócritas, ¿por qué viven solamente en apariencia? ¿Por qué entre ustedes se permite el adulterio, la mentira, la hipocresía? ¿Por qué han legalizado muchos pecados? Y no solamente no creas que se lo decía a las autoridades. El mensaje era para todos. Él hablaba en plural, les decía: no digan que son hijos de Abraham. No digan que son hijos de Abraham, porque si son hijos de Abraham, entonces hagan los frutos de Abraham. Si son hijos de Abraham, si son hijos de Dios, deben de comportarse como Abraham, deben actuar como Abraham, deben de proceder como Abraham. Pero, amado, Juan veía todo lo contrario. Y aunque él veía todo lo contrario, él no dejó de hablar, él no dejó de advertirles, él no dejó de hablarles, él no dejó de decirles para qué venía, para qué él comenzó a restaurar los caminos del Señor. Él les habló del juicio. Él les dijo que si no se corregían, el hacha estaba puesta a la raíz del árbol. Si ellos no daban frutos, iban a ser cortados, iban a ser echados ahí al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que tanto Juan vino a hablar acerca de las promesas, aquellas promesas de parte de Dios que haría volver el corazón de los padres a los hijos. Por otro lado, también Juan habló acerca de aquella advertencia que venía ¿para quién? Para con los líderes, para con las autoridades, para con el emperador. Esas advertencias que venían aún en contra de todos era. Todo aquel que no obedeciera la palabra de Dios habría de recibir entonces el juicio por parte de Dios. Cuando la gente preguntó, cuando la gente escuchó acerca del evangelio que Juan estaba predicando, la gente vino a él a preguntarle una cosa: entonces, ¿qué haremos? ¿Por qué le preguntaron qué haremos? ¿Sabes por qué le preguntaron qué haremos? Porque de alguna manera tenían el conocimiento, mas sin embargo no se estaba viviendo. Ellos decían: es que esa es la forma en que nos han enseñado nuestras autoridades, es la forma en que nos han encaminado los líderes, es lo que hemos visto en ellos. Es decir, su justificación a lo mejor podía ser el líder, podía ser el movimiento, mas sin embargo Juan vino con un mensaje claro advirtiendo que pecado, que cualquiera que no diera frutos dignos de arrepentimiento iba a ser echado al lago de fuego. Y eso es muy importante y es aplicable los días. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros justificarnos en los hechos malos de una persona y decir: si él no hace esto, entonces yo no lo voy a hacer. No. Por eso ya te hablé de ese pequeño remanente en los días de Juan el Bautista, ese pequeño remanente en los días de Elías, hombres que se quisieron guardar delante de Dios. Y Juan, cuando viene la gente a preguntarle, él, ¿qué les dice? Les comenzó a predicar y les dice: mira, si tú tienes 2 túnicas, entonces dale una a tu hermano. ¿Qué quería decir ello? Que las personas tenían una religión, que tenían quien los instruyera. Es decir, tenían todo, pero no sabían qué hacer en dichas circunstancias. Eran personas ajenas a las necesidades de los demás. Yo 2, 3, 5 túnicas, pues son mías, me las he ganado por mi esfuerzo. Pero si veía al pobre, al desamparado, la Biblia nos habla que los había. Había personas que pedían limosnas. Había personas que estaban en un lecho enfermas. Había personas fuera de la sinagoga pidiendo un poco de misericordia. Es decir, para aquellos tiempos, al igual que el día de hoy, había mucha necesidad.
pero había supuestamente muchos supuestos cristianos. Y por ello Juan les predicó: oigan, ustedes están viviendo en la opulencia, están viviendo en el lujo, mientras hay allá mucha necesidad. Ustedes están viviendo de una manera diciendo que son hijos de Dios, pero ¿por qué está allá el desamparado? ¿Por qué está la viuda? ¿Por qué está allá la gente? Porque ustedes no les están ayudando. Es decir, había religión en ellos. Había en ellos un supuestamente buscar a Dios, pero realmente no estaban haciendo las demandas de Dios. Había injusticia, no había misericordia, no se atendían las necesidades de otros. Es decir, se vivía de una manera ajena. Es que por ello Juan les dijo esto: si tienes 2 túnicas, sé compartido, sé misericordioso, comparte, dale de comer al hambriento que no tiene. Es decir, ve por la necesidad, sé una persona empática. O sea, no seas una persona que se encierre en su mundo, en su palacio y diga: yo voy de mi casa a la reunión, de la reunión a mi trabajo y me guardo en santidad porque el pecado está muy fuerte. Amado, tú te podrás guardar en la congregación, en el trabajo, en las calles, en todos lados, pero la Biblia dice algo: que el que sabe hacer lo bueno, entonces le es pecado. Y obviamente no podemos hacer todos personas. O sea, pero todos podemos cooperar. Juan les estaba señalando cosas que no estaban haciendo bien. Y todo ello, ¿qué promovía? Insensibilidad en el corazón de aquellas personas que transmitido a sus hijos. Y si el padre, la madre, las familias no lo hacían, entonces los hijos, el día de mañana su comportamiento sería de la misma manera. Serían ajenos a las necesidades de los débiles, de los pobres, de los necesitados, del huérfano. Es decir, el testimonio que nosotros promovamos dentro del hogar es el testimonio, la manera de actuar de nuestros hijos. Si somos ajenos a la necesidad de los demás, entonces lo serán ellos. Pues mi padre, mi madre es de esta manera. Y ese es el mundo que nosotros, o las generaciones que estamos formando. El día de mañana, cada día el comportamiento de nuestros hijos será más ajeno. Yo me encierro en mi mundo, yo veo por mí, solamente por los míos, y los demás, pues yo no sé cómo les vaya. Es lo que Juan veía en aquel tiempo. Cuando vinieron los publicanos, aquellos que cobraban impuestos de manera injusta, es decir, aquellas autoridades legales que recaudaban impuestos, les dijo: ustedes no exijan más de la cuenta, solamente les dijo, hagan su trabajo, pero no sean injustos. A los soldados de la misma manera les dijo: miren, su oficio no es malo, no demandes más de la cuenta, confórmate con lo que Dios te da. Hombre, si el líder, si el movimiento, si la persona, si el tío, el familiar, si el padre, si la madre se apartaren, yo quiero servir a Jehová, porque muchos años llevo como para tirar a la basura todo lo que Dios a mí me ha dado por culpa de una persona. La sociedad se corrompe. Si el gobernador, el presidente, el diputado se corrompen, yo no me quiero corromper, yo quiero servir a Dios. ¿Cómo es tu familia? ¿O representa el trigo? Si representa el trigo, vendrá la bendición a tu vida. Déjame decirte que el trigo, a diferencia de la paja, no es un desecho, sino es lo contrario. Es el grano, es el fruto de haber sembrado, de haber cuidado, abonado. Y después viene una cosecha, la cual se espera, y hay un deseo porque tiene un valor agregado. Y llega el momento en el que ha de disfrutarse. El grano es aquello, o más bien el trigo es aquello, es el grano que se saca para que el día de mañana sea la harina y con esta poder hacer el pan. Es decir, es algo de valor, es algo deseable, es decir, que es algo cotizado. Amado, el trigo no es un desecho, el pan mucho menos. La gente hoy busca el pan cada día. Es algo por lo cual se muestra interés, es un valor que se tiene. Y bueno, ¿por qué se muestra interés? Se muestra interés porque trae un beneficio a nuestra vida el trigo. Trae un beneficio a nuestra persona, a nuestros miembros. Fortalece nuestra vida. Pero para poder adquirirlo se necesita de trabajo, de esfuerzo. Por eso es que el trigo tiene un valor muy grande. Amado, entonces la pregunta es,
¿Por qué la gente mostraba interés a las palabras que salían de la boca de Juan? ¿Por qué la gente comenzó a mostrar interés por la predicación de Juan el Bautista? ¿Sabes por qué? Porque el hombre era un hombre consistente, era un hombre de valor, tenía buenas cartas, buena referencia, buen testimonio, al igual que su padre y que su madre. Era un trigo deseable, eran pan de gran valor. Déjame te muestro un texto que habla acerca de Juan. De manera así retrospectiva, miremos, fíjate, Lucas 20, versículo 4 al 6, dice la Escritura: el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta, ya había muerto. Pero ¿qué vemos? Profeta quiere decir enviado de Dios, el que habla de parte de Dios. El pueblo tenía un pensamiento. Jesús le hizo una pregunta al fariseo, a los escribas: ¿quién era Juan? A ver, su bautismo era de Dios o de los hombres. Y cuando ellos debían contestar, ellos entre sí decían: oye, es que si decimos que era de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Van a decir: están diciendo herejías, porque Juan era un santo de Dios, era un enviado de Dios. Es decir que Juan tenía un buen testimonio, era bien visto por los hombres, era trigo de Dios, era algo de valor. Sus palabras habían quedado aunque él ya no estaba, y el testimonio estaba ahí muy presente, estaba vivo. El testimonio de Juan el Bautista era trigo, era algo que aunque no estaba, lo seguían valorando y se seguía defendiendo, no por los que habían creído en él, sino también por aquellos que no habían creído en él. Decían: si decimos que de los hombres, nos van a apedrear, porque Juan verdaderamente era un hombre de Dios. Amado, Juan era un hombre de Dios que preparó el camino, hizo a través de la palabra, con el espíritu de Elías que Dios puso ahí en la vida de Juan, hizo volver el corazón de los padres a los hijos. Es decir, no es tanto que Juan con su persona lo haya hecho, su testimonio ayudó, lo que él predicaba ayudó. Pero nosotros sabemos una cosa, que el único que puede hacer volver el corazón es el Dios del cielo. Pero este hombre tenía una labor, una tarea que desempeñar, y él lo hizo, y ahí está el testimonio que tenían estas personas, porque Juan era trigo, su palabra valía. Como dice la Escritura de Samuel, que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra, todas se cumplieron, las que salieron del profeta Samuel. Así de la boca de Juan salieron palabras y Dios las valoró. Las palabras de Juan no cayeron a tierra, todas y cada una de ellas se cumplían, porque Juan era trigo, porque Juan se paró por Dios. Lucas 11, versículo 11, dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que para hacer una petición al Dios del cielo, tomaron como referencia a una persona en particular. Enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros queremos seguir ese modelo de Juan, Señor. Lo que él enseñó a sus discípulos, ahora tú ven y enséñanos a nosotros. Juan encaminó a sus discípulos, Juan les trazó un camino a sus discípulos, ahora tú trázalo, ahora tú enséñalo. O sea, se le veía a este hombre llamado Juan como un hombre de Dios, un hombre piadoso. Las credenciales de Juan eran sus hechos, sus discípulos mismos. Juan era trigo deseable, sus hechos servían como ejemplo. Y ahora lo citaban los discípulos del Señor Jesucristo para decir: enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos, Señor. Nosotros queremos aprender como los discípulos de Juan aprendieron de él. Así, de la misma manera, enséñanos. Es decir, sus hechos, así como el pan y como el trigo es deseable y de gran valor, los hechos de Juan de la misma manera, amado.
El testimonio de Juan era algo vivo, era algo que permanecía. Lucas 9, versículo 19 dice la Escritura: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron primeramente, unos Juan el Bautista, otros Elías o algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Es decir, el deseable, el modelo, el valorado Juan le alcanzó su piedad, le alcanzó su santidad, le alcanzó su testimonio para una cosa: para que lo confundieran o lo compararan con una persona no menor, con el Señor Jesucristo. O sea, es que dicen que tú eres el Juan el Bautista, Señor. O sea, le sirvió para que lo relacionaran con Elías, con algún profeta. O sea, la relación, la comparación que hacían los hombres no era cualquiera, era con algún grande, porque las cartas, los hechos de Juan eran grandes, era un testimonio verdadero. Es decir, amado, no es lo mismo, por mencionar, a lo mejor aquí hay panaderías del Globo, la Rosa de Sarón. O sea, no es lo mismo comprar un pan ahí, en costo, en calidad, de harina y de todo, que irte a comprar un pan en la esquina de tu casa o ahí en el mercado. No se compara en calidad, en precio y en nada. Mucha gente dice: ay, ¿por qué este pan vale tanto? Bueno, por la calidad de harina, amado. Solamente por ello. No es lo mismo la repostería fina que cualquier pastel barato que por ahí va y se compra. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque no es lo mismo Jesús que Juan el Bautista. Pero con todo, a Juan, en un momento dado dijeron: es que te confunden con Juan el Bautista, Señor. ¿Por qué sería esa? ¿Por qué de alguna manera existía esa comparación? ¿Por qué había esa relación? Por una cosa: porque era tan bueno el testimonio de Juan. La piedad de Juan se veía. El permanecer firme ante la palabra, el denunciar a las autoridades, todo ello lo hacía algo similar a Jesús. No estoy diciendo que Juan es el Salvador, no estoy diciendo que Juan puede perdonar pecados. Estoy diciendo que la gente misma lo relacionaba, lo comparaba y decía: es que te confunden con Juan el Bautista. Jesús mismo sabía por qué. Porque Jesús mismo dijo: desde los días de Juan el Bautista no se ha levantado uno mayor de entre los nacidos que Juan el Bautista. No ha habido uno como él. O sea, él ha sido único. Él es el que preparó mi camino. Pero dijo también: pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Imagínate ahí el parámetro que está poniendo para que lleguemos al reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Amado, eso es lo que ocurría en los días de Juan el Bautista. Era su testimonio. Herodes mismo testificaba de Juan el Bautista. Y esta era la opinión de los discípulos cuando Jesús preguntó. Aquí dice la Biblia de Herodes, Lucas 9, versículo 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. La gente decía: ha resucitado Juan. No, es Elías. Herodes decía: yo lo mandé decapitar. Y estaba inquieto, como diciendo: ¿habrá resucitado este hombre? Estaba temeroso. No solamente había una relación, una comparación con Jesús. Mucha gente, porque Juan era trigo, era de gran valor su testimonio. Así como el pan, así es un objeto de valor. A la vez, a veces de contiendas es un objeto, de críticas, inquietudes, deseos de obtenerle, de que se subió, que si bajó el pan. O sea, así de la misma manera,
la persona de Juan llegó a ser ese trigo puro, de gran valor, una persona digna de admiración. Pero el valor agregado que tenía en su persona, el cual era reconocido por los hombres gobernantes, por Jesús mismo llegó a ser reconocido, amado. Aquí en Lucas 7, versículo 24, versículos 24 al 28 dice: cuando fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué dijo Jesús? Dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Viene la afirmación de Jesús: sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. De entre los nacidos de mujer, ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, ni Oseas, ninguno de ellos es mayor que Juan el Bautista. Él es el mayor de todos los profetas. Él es el mayor de todos. O sea, Jesús abrió las cartas, el testimonio ahí de Juan el Bautista de manera muy amplia, diciéndoles: miren, acuérdense de Jeremías, Isaías, de Ezequiel, acuérdense de cada uno de ellos. Juan es mayor que todos ellos. Se acabó. No era un profeta. Juan era más que un profeta. Juan llegó a ser el elegido de Dios para preparar su camino. Como Juan, dijo Jesús, nunca se ha levantado. No hay uno mayor que Juan. Entonces el testimonio, las cartas que tenía la persona de Juan, Dios mismo testificaba de él. Era un testimonio grande, tremendo. Era un trigo puro, deseable, digno de imitar. O sea, Juan fue el mayor. Fue el mayor y no se ha levantado uno mayor que él. Pero déjame decirte a lo que voy. Juan, amado, Juan el Bautista no se hizo ni se formó solo. Detrás de Juan el Bautista había dos personas. Y una tercera y la más elemental, que era Dios. Pero ahí estaba detrás de Juan Zacarías y Elizabeth. Estaban ahí para tomar y tomaron la responsabilidad delante de Dios. A diferencia de muchos otros que podríamos mencionar de la Biblia, como la familia de Manoah, ellos estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Zacarías y Elizabeth, independientemente de la generación en la que les tocó vivir, ellos como padres de Juan fueron personas responsables y piadosas. No se dejaron llevar por todo viento de doctrina, filosofías o profecías. Antes de bien permanecieron firmes. Los padres de Juan el Bautista eran personas dispuestas a obedecer a Dios, a obedecer los mandamientos, es decir, en relación a la formación de su persona. O sea, en el área secular, en el área espiritual, ellos estuvieron dispuestos a tomar esa responsabilidad, aceptaron el reto y ellos dijeron, desde que la mujer era estéril, ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Pero antes de, ellos ya obedecían a Dios. La Biblia dice que cuando viene el ángel a la esposa de Manoah, en el contexto dice que en aquellos días el pueblo de Israel hacía lo que mejor le parecía. Pero no dice de Manoah ni de su esposa que eran piadosos, jamás lo dice, pero de ellos sí dice que eran piadosos. De Manoah y de su esposa, ella era estéril. De Zacarías y Elizabeth, ella era estéril. Pero aquellos no eran, estos sí eran piadosos. Es decir, eran personas que no le ponían al Dios del cielo. Ahí no le decían, Señor, si tú me das, entonces yo hago. No. Juan, Elizabeth y Zacarías eran personas
que o sin el beneficio, con o sin hijo, obedecían el mandamiento de Dios. Sí, no eran personas que se ponían ahí a alegar con Dios, no eran personas que ponían ahí a decir, Señor, si tú me das un hijo, entonces yo guardo tus mandamientos. ¿Cuántas personas el día de hoy existen así? Sí, amado, hay personas así, que cada momento, por cada situación le andan reprochando a Dios. Amado, sencillo, seamos como Elisabet y Zacarías, hombres que amaban y servían, eran piadosos, tenían buen testimonio de los hombres, de la gente. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios, con o sin hijo, con o sin trabajo. O sea, y puedes añadirle tú todo lo que quieras. O sea, ellos amaban, temían el nombre de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros o quién es el hombre para decirle, Señor, si tú me das la salud, si se convierte mi hijo, si me das un auto, si esto, si aquello, entonces yo obedeceré tus mandamientos? Ahí tienes a Gedeón, el hombre que ahí estaba ahí pidiéndole a Dios cosas para poder obedecer y creer. En Lucas 1, versículo 13 al 15, la Biblia edifica acerca de los padres de Juan Bautista y dice quiénes eran y cómo eran. Acerca de cuando viene la promesa. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué dice la Biblia? Zacarías, ¿tú qué? Tu oración ha sido escuchada. Tenía una petición, no una exigencia para con Dios. Todos tenemos peticiones y deseos para con Dios, pero que esto vino de la oración, de la fe que tenía para con Dios. Y Dios, al ver la piedad y la obediencia de Zacarías y Elisabet, que le dice, mira, ha sido escuchada tu oración, pero hay un mandamiento nuevo para ti y tu esposa. Ese niño que les voy a dar, que les va a dar Dios, no debe beber vino ni sidra porque será lleno del Espíritu Santo. Fue el mismo mandamiento que recibió Manoa y su esposa. Fue el mandamiento que Dios le da a Zacarías y es el mandamiento que hoy Dios te da a ti. El mandamiento que Dios te da a ti. ¿Quieres hijos como Juan el Bautista? Sé un padre que obedezca el mandamiento de Dios. Ya que los padres estuvieron dispuestos a no darle vino, a no darle sidra a Juan el Bautista, inclusive a no darle cuando él demandaba un capricho. Si Juan llegó a hacer un berrinche, sus padres dijeron, no solamente sidra ni vino, tampoco te vamos a dar esto porque te va a hacer daño. Voy a corromper tu corazón. Antes bien se dedicaron a formarle. Obviamente que si oraron por un niño, seguramente oraban no solamente un día, seguramente estaban orando y pidiéndole a Dios por la vida de Juan el Bautista. Eran hombres de oración, eran hombres que estaban dispuestos a interceder delante de Dios para que ellos formaran a este hombre secular y espiritualmente, pero para que Dios formara el corazón y los pensamientos de su hijo. Y ciertamente ello llegó a ser así. O sea que toda esa tarea que Juan el Bautista desempeñó de preparar, de denunciar, de señalar las cosas en su momento, todo vino de la formación de un padre y de una madre que estuvieron dispuestos a aportar el tiempo, el dinero, el espacio, el esfuerzo. Es decir, fueron dándole el valor a la vida de Juan el Bautista. ¿Le has dado todo esto a tu hijo? ¿Le has dado todo esto a tu familia? Por eso hoy tenemos la familia, hoy tenemos la sociedad que tenemos. Más bien cuando crecen los hijos se corrompen y estos hijos están de la misma manera participando del mundo, odios, mentiras, resentimientos, o sea, de las cosas del mundo, promoviendo las modas, promoviendo la fornicación, el adulterio y todo tipo de maldad. Zacarías y Elisabet se preocuparon por formar a un niño llamado Juan el Bautista y estuvieron dispuestos a entregarlo a Dios
Estuvieron dispuestos a invertirlo todo. ¿Para qué? Para que se diera esto, todo esto que te menciono. No creas que fueron personas irresponsables que dijeron, pues yo ya se lo encargué a Dios, allá Dios sabe si forma el corazón de mi hijo o no. Él promete y a ver si cumple. Pero tú también debes de cumplir. Eran hombres piadosos. Eran hombres de Dios que obedecían los mandamientos y estuvieron dispuestos a invertir y a dar todo lo que Dios demandaba para formar de la persona de Juan un hombre de mucho valor. Amado, ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tu familia? Hay muchos padres que de manera irresponsable aún puede decir, pues tú, hermana, échale ganas porque tú tienes a tus hijos, mi hijo, mi hija ya es grande, ya se realizó, pero el alma de tu hija, ¿cómo está? El alma de tu hijo, ¿cómo está? ¿En qué está participando? ¿Es un hijo, una hija piadosa? ¿Es una persona que extiende el reino de los cielos? ¿Es una persona temerosa de Dios o anda participando, extendiendo el reino de las tinieblas? O sea, ¿qué es tu hijo, tu hija? No creas que el mensaje es para los que tenemos hijos pequeños en edad de crianza. No, también es para ti. Porque si no hubo piedad, si tú no instruiste, si tú no formaste a tu hijo, hay muchas cosas de las cuales le tienes que pedir entonces perdón a tu hijo mayor o a tu hija mayor. Ir y decirle, hija, yo te veo muy inclinada, tu corazón, tus pensamientos a las cosas del mundo. No te veo un hombre, una mujer piadosa. ¿Y sabes por qué es ello, hijo, hija? Porque nunca viste la piedad en mí. Porque nunca formé tu corazón. Porque nunca oré por ti. O sea, caí en irresponsabilidad. Y ahí es donde te pregunto, ¿tienes de qué pedirle perdón a tu hijo, a tu hija? Aunque tenga 20, 30, 40 años, sí tienes de qué pedirle perdón. Sí tienes por qué restituir con ella. Porque lamentablemente, por culpa de los adultos, hoy tenemos la sociedad que hoy tenemos. Sí, una generación, una juventud que se ha corrompido, que se ha desenfrenado, que no miden riesgos, que no tienen límites. ¿Por qué? Porque ellos mismos, así los padres mismos lo han promovido. ¿Qué es de tu hijo? ¿Qué es de tu hija? Mira la formación que Elizabeth y Juan el Bautista, Elizabeth y Zacarías le dieron a Juan el Bautista. Fue algo muy diferente a lo que hoy se ve. Se preocuparon por el testimonio que tendría su hijo el día de mañana. ¿Qué opinarán de nuestros hijos el fariseo, el escriba? ¿Qué va a opinar la autoridad, el gobernante Herodes de nuestro hijo? ¿Qué va a opinar el Señor Jesucristo, aquel que va a venir ahí a traer nuevas esperanzas para este mundo? ¿Qué va a pensar de nuestro hijo? Ellos se preocuparon por todo ello, amado. Por ello se dedicaron a formar, se dedicaron a instruir, a corregir. Todo lo hicieron, amado. Parte ellos y parte Dios. Lucas 1, versículos 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Al igual que el hijo, los padres eran trigo de gran valor también. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los y ordenanzas del Señor. Elizabeth, Zacarías. Ambos eran justos, irreprensibles en los mandamientos de Dios, irreprensibles en las ordenanzas de Dios. Buen testimonio tenían estos padres de Juan el Bautista, a pesar de la generación perversa, incrédula que les había tocado vivir, a pesar de la corrupción y las injusticias por parte de las autoridades, como lo vemos de Herodes, como en su momento la Biblia nos habla de Anás, de Caifás, de muchos fariseos y escribas. O sea, eran una generación desenfrenada. Pero si ustedes se dan cuenta, los padres, al confiar, al orar, al tener fe en Dios, al tomar su responsabilidad, a ellos les alcanzó para llegar a representar el trigo, una familia de gran valor. Imagínate qué significa el trigo en tiempos de hambruna, en tiempos de sequía. Imagínate qué significará el pan.
Cuando hay escasez del mismo, hay un ejemplo en la Biblia, en Primera de Reyes, que quiero leerte. Dice en el 17, versículos 7 al 12, para que vean lo que representa, o veamos lo que representa el trigo, el pan, en tiempos de escasez. Dice la Escritura, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Habla de Elías, el que había orado que no lloviera. Ahora él mismo estaba siendo afectado. Se secó el arroyo, dice. No había llovido sobre la tierra. El versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Es decir, no había lluvia. Había escasez de agua, de pan, de todo. El hombre estaba huyendo solo, alejado de la sociedad. Pero aquí hay algo muy importante. Dice que le vino palabra de Jehová. A Zacarías le vino palabra de Jehová. Al igual que Elías, al igual que Juan el Bautista. La pregunta es, en medio de la sequía espiritual que estamos viviendo, en medio del desenfreno, te pregunto, ¿hay palabra de Jehová para tu vida? Te pregunto, ¿Dios te habla a ti? O sea, ¿Dios te habla a ti? Esa debería de ser nuestra preocupación. No que nos hable un hombre. Que mi preocupación sea, Señor, háblame tú. En medio de esta sequía espiritual, aquí dice la Biblia que vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, en medio de la escasez, Dios le da una promesa, abre una puerta de esperanza. Porque ahí Elías podía desfallecer y decir, ahora sí me voy a morir. Ahora me voy a morir de hambre. Me voy a deshidratar, una inanición. No, dice la Biblia, que le dijo, levántate, mira, te voy a sustentar. Ya le mandé a una mujer. O sea, en medio de cualquier situación, el hombre de Dios siempre va a recibir la promesa por parte de su Dios, el cual es muy responsable como Padre, porque Dios así es para los suyos. La Biblia dice en el libro de Génesis que no cesaría la sementera, el verano, el invierno. Es decir, amado, Dios sigue sustentando esta tierra. Que de alguna manera no hay buena distribución, ya es por culpa de los hombres. Pero hay alimento en esta tierra. O sea, las cosas no faltan, Dios sustenta. Aquí vemos una cosa que Dios a Elías le estaba sustentando de manera muy responsable. O sea, esto habla de que cuando una persona es trigo, cuando una persona es de valor para Dios, Dios de alguna manera no la deja, no la olvida. Dios la valora y en medio de la tribulación, la angustia, el pecado, la corrupción, Dios la hace permanecer firme. Es decir, no hay excusa para decir, es que yo peco, es que yo me aparto de Dios porque me dieron mal testimonio. No, amado, no es así. Mira, en medio de todo esto que te menciono, había un Dios responsable sustentando, que le hablaba, no solamente le daba el pan, también la palabra, porque Jesús mismo que dijo, y Moisés mismo que dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. La palabra la tenía Elías. ¿El pan lo tenía? También lo tenía. Tanto lo uno como lo otro. Entonces dice aquí la Biblia que entonces en el versículo 10 él se levantó y se fue a Sarepta, o sea, le creyó a Dios, tenía confianza. No era una persona que, ay Señor, es que tú dices, pero yo no veo que la gente la cumpla, yo no la creo, Señor. Y si no hay una mujer, no hay pan, no hay nada, Señor. El hombre fue obediente y credo a la palabra de Dios. Ay, aquí la Biblia dice que las familias, que el padre se volverá, que el hijo. No lo creo, mi hijo está muy corrompido. Mi padre, ¿cómo crees? Es un hipócrita. No, el hombre se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. De entrada era viuda, recogía leña,
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dame de beber. No llegó y: oye, tú eres la viuda que Dios me dijo, dame de beber. Ya daba por sentado que esa mujer le debía beber, y dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: oye, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Agua y pan en tiempo de sequía. Palabra, promesas. Familias piadosas en tiempo de... ¿Se podrá pedir eso, amado? A ver, yo te pregunto. ¿Se podrá pedir familias, hijos obedientes, piadosos, guardar personas o familias que se guarden del pecado? ¿Podrá pedir eso en tiempo de sequía? Sí, se puede. Mas cuando está la incredulidad, no te levantas de manera firme como Juan el Bautista lo hizo, denunciando, no podrá ser tu familia así. Sí se puede. Sí, no había agua, no había llovido. Y por ende, al no haber, pues obviamente ahí lo que se sembraba, pues habría de secarse, vendría la sequía. Habían pasado los años, no había llovido ya. Y este hombre estaba pidiendo agua, el señor Elías pedía agua y también pedía pan. No vayas a ser tú de la generación incrédula: ay, hermano, como una familia santa, como hijos obedientes, como una esposa que se sujete. ¿Cómo crees, hermano? Eso ya, déjalo, eso ya pasó. Bueno, aquí dice la Biblia que en tiempos de sequía había un hombre que le creyó a Dios. La Biblia dice, en los tiempos de Juan el Bautista, había una familia, Zacarías y Elizabeth, con un hijo que tenían un buen testimonio, eran trigo valorado. O sea que la Biblia dice que en aquellos tiempos también hubo un hombre llamado José y María. La Biblia habla de Ana, una mujer que de alguna manera defendía aquellas cosas que tenían que ver con el matrimonio. O sea que vemos que sí se puede. La diferencia es cuando no se quiere. Aquí la mujer, el hombre le demandó a la mujer: agua y un pan, un bocado de pan, tráemelo en tu mano. Pero aquí vemos la respuesta, el versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Bueno, él estaba pidiendo solamente, le dijo este hombre, un bocado de pan, ¿verdad? Qué bueno que ella nomás tenía lo suficiente. Le dice: ahora recogía solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, a mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Sí, amado. Así como le ocurrió a Elías, a la viuda, que veía un poco de harina de trigo, lo veían como la oportunidad de vida, un medio para sustentar, para sostenerse en pie con fuerzas por un momento, por un tiempo más. O sea que la harina de trigo significaba la supervivencia mientras hubiera. Pero la mujer dijo: mira, traigo estos leños, un poco de harina, un puñado, la voy a cocer, la vamos a comer y después vamos a esperar a morir. ¿Por qué a morir? Porque ya no iba a haber qué. Se acabó la harina. Ya no hay medio de sustento. Ya no lo hay. Y pues como ya no lo hay, pues entonces junto con mi hijo estaba diciendo esta mujer: pues vamos a esperar a morir. Jesús decía: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, es echada, hollada por los hombres. Tú eres la luz del mundo, una ciudad asentada sobre una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, tú eres la luz del mundo. Pero imagínate, dice aquí la Biblia que esa luz no se pone debajo del almud, sino cómo no se debe poner, porque si no, ¿cómo va a alumbrar? Y si esa luz se apaga, pues amado, ¿con qué podremos mirar? Pero si ese pan deja de estar, pues la gente habrá de morir. Si deja de haber hombres como Juan el Bautista, familias como la de Zacarías,
entonces ¿qué va a ser de nuestra sociedad? O sea, ¿qué estamos viendo, amado? ¿A poco eso no nos asusta? ¿No te asusta qué le vas a heredar o qué le vas a dejar a tu hijo el día de mañana? ¿A poco no te asusta? ¿De verdad amas tú a tu hijo, a tu hija, a tu familia? Mira la sociedad. Esa sociedad está así, sola razón, por el hecho de que no se está denunciando el pecado. Las personas, la mujer viuda decía, mira, ya nos vamos a dejar morir. La gente hoy opina ya mejor es morirse que nos maten porque ya no hay seguridad en este país, en este mundo. Ya cualquiera puedes ir en la calle y pues ya ¿qué puedes hacer? Ya cualquiera secuestran, a cualquiera matan, a cualquier atentan contra su persona, a cualquier persona la roban. O sea, ya no hay respeto por nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la sociedad que nos merecemos. Tenemos la sociedad que nos merecemos. O sea, es el pensamiento que la mujer tenía. La harina, se acaba la vida. Se acaban los santos, se acaba este mundo. No hay mandamientos y no hay nada en este mundo ya. Ahora imagínate que nada de esto que menciono haya dentro de tu hogar. Por eso hay desintegración, por eso hay corrupción, por eso hay desobediencia, por eso hay mentira, por eso hay robo, o sea, por eso hay pleitos. Por eso hay peleas, gritos, contiendas, por eso hay todo tipo de pecados por una razón, porque no está la harina, porque no está Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. En un sentido figurado dijo, yo soy tu sustento, yo soy tu vida. Y ese pan, así como la viuda dijo, deja de estar, vas a morir. Yo soy el pan que descendió del cielo, vuestros padres comieron del maná, pero quedaron tendidos en el desierto. Tú podrás tener una religión, podrás tener un líder, seguir un movimiento, pero si no me tienes a mí, el pan que descendió del cielo, el cual, mira, te sirve a permanecer por la eternidad, amado, entonces vas a morir. Cada uno de nosotros necesita ese sustento, pero estamos viviendo tiempos de sequía, tiempos de destrucción, familias desintegradas y nosotros, cada uno de nosotros somos entonces responsables. El trigo, la harina, figura de la vida, su subsistencia, la permanencia. La harina en los días de Elías significaba entonces la vida o la muerte. ¿Qué significará el obedecer la palabra? Seguir a Jesús para nosotros el día de hoy. ¿La vida o la muerte para tu persona? ¿La vida o la muerte para tu familia? La vida o la muerte de esta sociedad o de este mundo. O sea, no es cosa ligera venir y escuchar la palabra y no ponerla por obra. O sea, no es una cosa comenzar a entender el verdadero evangelio y salir y no denunciar. Tenemos una gran responsabilidad y no cae solamente la responsabilidad en las familias, en las autoridades. Y en ti como individuo que hoy estás escuchando la palabra de Dios. Amado, la vida de Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, Alipe, María, Simeón y Ana, significaba Judea en aquel tiempo, la vida misma. Porque la corrupción estaba a flor de piel, como dicen por ahí. Pero Juan significaba para Judá una nueva oportunidad. A través de él, gente habría de recobrar esa esperanza, la cual sabía. Hoy la gente vive desesperanzada, la gente vive desilusionada. O sea, la gente vive con ese pensamiento solamente, pues ya de morir. O sea, la gente ya no tiene ni una esperanza. Juan con el evangelio que predicó traía buenas nuevas. Con el testimonio de Zacarías, Elizabeth, la gente podía decir algo. Oye, de verdad hay Dios. Se puede santidad, se puede vivir. O sea que la gente podía decir por causa de la familia de Juan, ellos podían decir, de verdad hay Dios en la tierra. De verdad se puede vivir. De verdad Dios es real, es verdadero. Él nos ama y Él quiere de alguna manera hacer de nuestra familia como lo hace con la familia de Zacarías. Cuando veían la familia de Juan, ¿qué podía decir la gente?
Dios vive, Dios es real. Aunque la religión, los movimientos, los líderes estén destruidos, hayan caído en corrupción, la gente podía decir, mira Elizabeth, mira Juan, mira Zacarías, es real, no es mentira. Hay gente que ama y Dios ama a las familias y Dios las quiere íntegras. Amado, la Biblia ya no habla más de Zacarías, yo no sé si murieron, pero Juan tenía un testimonio por parte de autoridades, por parte de gente civiles, por parte de todos tenían un testimonio intachable y podían decir, como aquellos hombres dijeron, si decimos que Juan no es de su bautismo, entonces no, o sea, mismos con su ciencia, con su astucia, no podían decir, ¡ay Dios! Lo que tenían que afirmar, mejor callar, decir, no, porque sabían una cosa, Juan era un hombre de Dios. Amado, ¿no te gustaría que el día de mañana dijeran de la misma manera, la familia X es una familia de Dios? Los hijos de tal padre, tal madre, es una familia de Dios. ¿No te gustaría eso? Había tanta oscuridad que Juan, Elizabeth y Zacarías de hacer el mandamiento de Dios. Si tú tomas el compromiso como esta, mirará, creerá en el Dios verdadero. Si tú estás dispuesto a tomar la promesa que Dios hables de Juan el Bautista, de Malaquías, Dios hará en mi familia, en nuestra sociedad. Pero todos tenemos esa responsabilidad. No es del hombre que predica, la responsabilidad. Glorificará a Dios. Gente desesperanzada, que ha caído en depresión, cuando mira a tu familia dirá, yo quiero eso, ese pan, yo quiero. Y como la gente estumbrada dirá, ¿cómo lo hiciste? ¿Vale? ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo lo lograste? Tú vas a glorificar el nombre de Dios y decir, esto solamente lo puede hacer Dios. Si tú le obedeces, Él lo puede hacer también contigo. Puede hacer Dios lo que hizo en la familia de Zacarías en tu vida. Dios lo puede y lo quiere hacer. Por eso Lucas capítulo 1 versículo 17, texto que leíamos al principio, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Y en los textos que leíamos de Lucas capítulo 1 habla que Dios hablaría a toda carne. Así como lo habla en el libro de los Hechos. Que Él traería de su espíritu a todos. Él prometió que haría volver el corazón como padre al de tu hijo. Que restituyas, que restauren esa relación. Y de aquel rebelde a la prudencia de los justos. Si tú andas en rebeldía, joven, o quien quiera que seas, vuélvete a la prudencia de los justos. ¿Por qué? Pues para preparar al bien dispuesto. Para que cuando venga Dios nos encuentre como familia, padres y hijos bien dispuestos. O sea, una familia, una iglesia santa, obediente. Esto vendrá cuando los padres vuelvan su corazón a los hijos. Cuando el padre se arrepiente y le pida perdón a su hija. Cuando el rebelde se vuelva a la prudencia de los justos. El padre honrándole a la madre. Quiere bendecirnos como familia. Que las familias estén desestegadas. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. A Manoa, a su esposa, los quiso. Quiso hacer de esa familia una familia modelo. No quisieron. Dios vino con Zacarías, con Elizabeth. Siempre Dios interesado por las familias nuevamente, y esta familia responde, porque era una familia que estaba dispuesta a amar y obedecer, a cambiar su sociedad, a cambiar su familia, a cambiar el testimonio de ellos, de sus hijos. O sea, estaban dispuestos a todo ello. La pregunta es, ¿no lo hará contigo? ¿No querrá Dios hacerlo con tu familia? O sea, Dios puede, Dios quiere, pero tú estás dispuesto a venir hoy y entregar tu corazón y así a la vez comprometeos con sus mandamientos. Cuando esto ocurra, el pueblo estará bien dispuesto para recibir a su Señor. O sea que Dios quiere hacerlo hoy y Dios lo puede hacer hoy. Pero la pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer?
para que ocurrir en tu hogar o en tu persona. Tú decides hoy, amigo, hermano, ser paja o ser trigo. Tú decides orillarte, inconsistente, y que venga la prueba, no te quejes. O decides ser ese trigo, representarlo, y así ser una persona consistente, una persona que ve millones, y aunque la sociedad sea corrupta, tú digas con todo a Jehová, con todo yo daré buen testimonio por Jehová. Los demás no sé qué quieran hacer, pero tú, ¿qué decides hoy? Cierra tus ojos, por favor, y medita. El mensaje que Dios el día de hoy nos habla, yo lo veo como un mensaje a través del cual Dios nos da una oportunidad muy grande como individuo, porque Dios en su está que las familias estén unidas, familias estén integradas. ¿Dónde están las familias hoy? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Caín? ¿Está Abel? Amado, ¿dónde está Zacarías? ¿Dónde está Elizabeth? ¿Dónde está Juan el Bautista? ¿Dónde están aquellas familias que Dios desde principios diseñó? Desintegradas. El padre en los vicios. El hijo amargado, con amistades desenfrenadas. La madre en las vanidades, desorientada y desobligada de sus quehaceres. ¿Dónde están las familias? Estarán como la familia de Lot. El padre sumergido en los negocios. La madre en las desobligaciones, con las amigas, con las amistades, en los chismes de manera egoísta, olvidándose de los hijos abandonados, a lo mejor en la escuela, con los tíos, con los abuelos. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde está el padre? Realizándose en este momento. Familias desintegradas. Qué lamentable y triste es que haya las familias desintegradas. No es algo menor que hayamos dejado que el diablo haya venido a golpear aquella institución primera, la institución de Dios. No, la institución de Dios no fue la iglesia. La primera institución de Dios no fue la iglesia, no fue una asociación civil. No, amado. La primera institución que Dios bendijo, Señor, fue la familia. Pero Dios en su bondad y su amor quiere reintegrar, quiere salvar ese diseño. Un diseño que Él mismo creó. Es un diseño que sigue en su corazón. ¿Dónde está? Madre, ¿será acaso porque lejos de ser trigo ha sido esa hojarasca, ha sido esa paja, dando mal testimonio, siendo inconsistente, dando mal testimonio para con los tuyos, cuando ya debiste haberte levantado como trigo, lo cual abre una puerta para que tu padre, tu madre, tus hermanos, familiares digan: yo quiero lo que él tiene, yo quiero una familia como la de él. Pero lejos de tener ellos se tiene todo lo contrario: pecados, desobediencias, desintegración, peleas, contiendas, resistencia en aquello que tú pregonas. Es que yo voy a una reunión donde se habla la verdad. Es que yo voy a una reunión donde se predica muy bonito. Es que a mí, ¿qué me vas a predicar? Pero ¿cómo está tu familia? Hijos. Extendiendo el reino de los cielos como Juan el Bautista. Aquel que no era una caña cascada. Amado,
¿Cuál es el testimonio de tu familia, de tu hogar, de los tuyos? ¿Están extendiendo el reino de los cielos? ¿Están mirando por los mandamientos de Dios? ¿O más bien están fortaleciendo el reino de tinieblas, pecando, rebelando, cometiendo fornicación, adulterio? Y con todo, a lo mejor tú estás solapando el pecado de ellos. Oh, amado, Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere rescatar a tu familia. Él quiere que el corazón del Padre se vuelva al Hijo. Él lo quiere. Él quiere hacer volver tu corazón a tu Hijo. Él quiere que tu rebeldía se vuelva a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios hizo uno, habiendo abundancia de espíritu en él. ¿Por qué hizo Jehová uno? Una descendencia para él. Y cuando Juan el Bautista dice, Dios quiere que se prepare un pueblo bien dispuesto para él, una familia para él. Una familia. ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de ti? Dios hoy nos hace este llamado a que restauramos, restituyamos, a que nos volvamos de todo nuestro corazón. Entiendo al igual que tú la sociedad en la que estamos, pero al igual que nosotros, Elizabeth y Zacarías vivir. Y con todo, mantuvieron firmes delante de Dios. Siento el líder, el amigo, el hermano se aparta. ¿Eso qué? Ellos dijeron, nosotros vamos a creerle a Dios. Al igual que Elías. Tú estás dispuesto a ser representante de Dios y decir, Señor, yo quiero. Señor, yo estoy dispuesto. Así como Juan, Elizabeth y Zacarías. Así como ellos estuvieron dispuestos ahora, yo soy dispuesto porque tengo esa oportunidad. El cuadro no es diferente, similar y parecido, pero para Dios todo es posible. Aquí está Dios, en medio de nosotros, como en los días de Elías, que aunque había sequía, falta de pan, el arroyo se secó, pero con todo tenía que le hablaba y le dijo, ve a Sarepta, y ahí habrá una mujer que te dio de beber y de comer. Así estamos en medio de una sequía, pero hoy levántate, porque aquí está Jehová, quien te quiere dar de comer y te quiere dar de beber y te quiere a ti equipar para tener una familia fructífera, un testimonio donde la gente diga verdaderamente hay Dios y lo vemos en él, en ella. Díselo a Dios. Tú díselo a Dios que está en medio de nosotros. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amén, Señor y Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Por
porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aleluya, Señor. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo, Jehová, soy tu siervo. Amado, la Biblia dice de José y de María, cuando el niño nació, que advertencia por parte de un ángel que le dijo: levántate, toma al niño y vete a Egipto, porque Herodes lo busca para matarlo. Ahí vemos el amor del Padre. Ahí vemos cómo José, obediente, crédulo a la palabra de Dios, deja familia, deja trabajo, deja el oficio, deja su ciudad, deja su nación, porque él quería una cosa: obedecer a Dios y no recibir el daño. Que su familia, que su hijo fuera afectado. Antes bien estuvo dispuesto a correr, a ser avisado, y allá estuvo en Egipto hasta que nuevamente recibió el mandamiento del ángel. Y ahí ves a José, a María regresando de Egipto, una familia unida, una familia íntegra, una familia bien diseñada por parte de Dios. Ahí tú puedes ver, y aun cuando la Biblia ya no habla de José, ahí tú puedes ver junto con sus hijos, puedes ver a Jesús tomando la responsabilidad para con sus hermanos, para con su madre. De la muerte tú puedes ver ello. Jesús fue una persona muy responsable, el cual siempre buscó tener una familia íntegra, una familia intachable, una familia junto con Él. Dios es lo que busca. No importando la situación, si no está el esposo o la esposa, ahí tú puedes ver a Jesús como Él, en la ausencia del Padre, Él no desintegró su familia. Antes bien, Él era responsable para con ellos. Así nosotros recibamos la advertencia y creamos a la palabra de Dios, y lo que haya que quitar, quitémoslo, y lo que haya que añadir, añadámoslo. Pero cuán importante es que obedezcamos a Dios. ¿Tú quieres obedecer a Dios? Díselo ahí a Dios. Díselo al Señor qué quieres para ti y para tu familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo en mi casa serviremos a
Jehová. En mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová con alegría y con amor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiere que sirvamos a Él, a Jehová. Dios el deseo de su corazón, en el deseo de su corazón está tu familia, mas sin embargo en ti está el creer, el obedecer, independientemente de la sequía moral y espiritual, o más bien la sequía en la que vivimos, donde bien vemos que la familia ha sido golpeada. Son días donde se carece de muchos principios morales y espirituales, pero con todo Dios puede levantarse un pueblo, una familia y un individuo que le ame y que testifiquen de su nombre y que siga haciendo la función que hizo Juan el Bautista, preparar el camino del Señor para que Dios venga al corazón de las personas, porque la labor que hizo Juan es la misma labor que a todos y cada uno de nosotros nos ha tocado desempeñar. Tú hablas la verdad, tú testificas la verdad, tú demandas, tú señalas, y Dios viene a hacer el resto. Y nuestra sociedad, nuestras familias, nosotros mismos cambiaremos. Padre Santo, a ti te doy gracias. Bendice cada familia, cada individuo. Ven a bendecir a nuestra sociedad, trayendo luz. Trae esperanza al corazón. Multiplica tu palabra, hazla llegar a la sociedad, para que esa esperanza no se diluya, antes bien. Padre del cielo, yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas tu espíritu sobre esta ciudad, sobre cada familia, Señor. Trae un despertar a través de, una vez que tomemos la responsabilidad de predicar tu palabra, de señalar y de mandar. Padre, que tú traigas un despertar, un interés, que la gente venga y diga, ¿yo qué debo de hacer? Y que cada uno de nosotros diga, si tienes 2 túnicas, da la otra. Tú no demandes más de lo que es debido.
uno de nosotros tome esa responsabilidad para extender el reino de Dios. Padre Santo, bendice tú a las familias a través de cada uno de los presentes. Extiende tu testimonio, extiende tu evangelio. Toma a cada presente como un testimonio. Toma a la familia de cada presente como un testimonio de luz para alumbrar en medio de la oscuridad y la gente pueda decir, verdaderamente hay Dios. Porque religiones hay muchas, movimientos hay muchos, pero familias integradas, obedientes, piadosas, obedientes a los mandamientos de Dios, hay pocas. Pero Dios hoy te da la oportunidad a ti de representarle. Señor, guarda esta palabra en el corazón de cada presente y sobre todo que se ponga por obra, Señor. Y que no falte la influencia de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada individuo acá presente, para poder alcanzar esta promesa que viene del cielo y no del hombre. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Esta es palabra tuya y es lo que tú buscas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que guardes y que se cumpla esta palabra en nuestros días. En el nombre de Jesús, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.